Dicen que la antigüedad es un grado, y esto no es menos cierto con las cofradías de Sevilla. Año de 1579. Los cuerpos reales de Alfonso X el Sabio, Fernando III el Santo y sus esposas, junto con los restos de San Leandro, son trasladados a esta capilla que tengo a mis espaldas, la Capilla Real. Las cofradías de penitencia que existían en la ciudad de Sevilla en ese momento concurrieron por riguroso orden de antigüedad. Esto lo recoge Francisco de Sigüenza en un libro que todavía se conserva en la Biblioteca Colombina. Las 26 hermandades de penitencia que concurren en dicha procesión tuvieron que demostrar con las reglas existentes la antigüedad en ese momento. Este es un buen testimonio para hacernos una idea de lo que suponía en aquella época ya la antigüedad. En los siguientes capítulos de la Semana Santa dibujada nos proponemos ahondar en este tema, pero con un enfoque peculiar. Lejos de controversias, queremos abordar el tema de una forma rigurosa, científica y a la vez didáctica, de forma que las personas de la calle sepan qué documentos hay que atestiguan la antigüedad de las cofradías y también que de alguna forma disfruten de todo el conocimiento que los científicos o los expertos en la materia han ido descubriendo. Les invitamos pues a recorrer este camino apasionante a los orígenes de las cofradías sevillanas. ¡Vamos allá! Buenos días a todos los seguidores del canal La Semana Santa Dibujada. Hoy tenemos con nosotros a Rafael Robles Caride, hermano del silencio y bueno, pues especialista. Él ha sido archivero, ha tenido distintos cargos en la Junta de Gobierno y conoce bastante a fondo la hermandad. Lo primero, muchas gracias, Rafael, por atender a nuestros micrófonos. Muchas gracias a ti. De acuerdo, encantado. Entonces, Rafael es autor de un libro dedicado a la Hermandad del Silencio, titulado Hermandad del Silencio, Arte y Patrimonio, de reciente publicación, ¿no es así? Efectivamente, se ha publicado, pues, como la hermandad pues no tenía ningún libro de referencia, pues llevamos a cabo de manera particular pues ese libro, que espero que sea el primer escalón para un libro futuro muchísimo más extenso sobre la vida, historia y patrimonio de la hermandad. Seguro que será muy interesante. Bueno, él en ese libro aborda aspectos históricos sobre la cofradía, aspectos sobre la que se considera madre y maestra de las cofradías de Sevilla. Bueno, pues si te parece, Rafael, vamos a empezar a abordar ya los aspectos concretos de la entrevista. Como tú quieras. Hablamos del año 1340, como unos 100 años aproximadamente después de la conquista de Sevilla por San Fernando. Nos encontramos un grupo de feligreses de Omnium Sanctorum que se dedican a, bueno, movidos por la piedad, se dedican a meditar sobre pasajes de la Pasión de Jesús. Sí es cierto que esta primitiva hermandad
es la que actualmente es la Cofradía del Silencio. Estamos ante la cofradía más antigua de la Semana Santa de Sevilla. No sé si la más antigua de la Semana Santa, pero sí una de las primeras manifestaciones de piedad popular que se darían en esa Sevilla bajo Medina. Sí, eso es muy buena puntualización. Las reglas las aprueban en 1356 por el cardenal Don Nuño. Bueno, vamos a ver qué testimonios de alguna forma, por primera vez, o sea, por una parte vamos a ver los testimonios escritos que existen sobre este hecho. ¿Qué documentos reconocidos existen que nos hablan de esta antigüedad? Mira, Juan Manuel, sobre el tema de la antigüedad de la hermandad, realmente yo no puedo engañar a nadie, y menos a los historiadores, y no vamos a hacer, como vulgarmente se dice, trampas al solitario. Nuestro archivo es un archivo muy disgregado, porque hemos tenido, y ahora si quieres pues tratamos el tema, hemos tenido inundaciones, hemos tenido saqueos, hemos tenido una serie de vicisitudes que hacen que el archivo esté bastante incompleto. Entonces, material de aquella época no existe. Lo más antiguo que tenemos en el archivo, que además es una pequeña joya de la corona, es el libro de reglas de 1643. Ojo, un libro de reglas de 1643, de unas reglas que no son de 1643, sino que son de mucho antes. Unas reglas de Mateo Alemán que se pasan, vamos a decirlo también, ya que el programa es divulgativo, se pasan a bonito, se pasan pues con una serie de dibujos que se deben pues al círculo, siempre se han dicho que era de Pacheco, no son de Pacheco, pero bueno, son unas pinturas de gran valor y son de 1640. Ahora estamos hablando que la primera documentación de la hermandad es de esa época, haciendo referencia a esas reglas que ya te digo, que serían de 1576-77. ¿Por qué nosotros nos basamos, que es la gran pregunta, por qué nosotros nos basamos que la hermandad pues se funda en 1340? Bueno, pues por testimonios bastante fuertes y por testimonios también orales y por la tradición. Sabemos efectivamente que hubo un grupo de personas que en 1340 se reunían bajo la Torre de San Santo. Sabemos que esa hermandad, o esa protohermandad, como me gusta a mí llamarla, pues surge en torno a una devoción concreta a Jesús Nazareno. Una devoción a Jesús Nazareno que no podemos confundirla con la Semana Santa actual. ¿Por qué? Pues porque ellos se reunían no para sacar un paso a la calle, no se reunían pues para incluso tener culto en torno a una imagen redonda. Ahí sí están bastante testimoniados que las primeras devociones que surgen son en torno a la imagen de Jesús crucificado, Jesús Nazareno como bulto redondo muy posterior. Entonces, pues esta protohermandad de 1340 se reúne para meditar la pasión en torno a la figura de Jesús Nazareno, y por eso toman el nombre sus seguidores como nazarenos, porque iban en pos de la figura histórica de Jesús Nazareno. Esa hermandad o esa protohermandad parece que va tomando fuerza en esa parroquia neonata de Unión Santoro. No debemos olvidar el dato que tú has proporcionado, que la Reconquista casi se acaba de producir 100 años antes, y entonces pues finalmente pues tenemos unas reglamentaciones, un reglamento que parece ser que el arzobispo Don Nuño en 1356, en enero de 1356, pues le da a la hermandad pues, para que tenga una cierta solidez en cuanto a cumplimiento. Y parece que las primeras estaciones de penitencia, muy diferentes a lo que estamos acostumbrados hoy en día, ya son pues de aquella época. 1356 es un año bastante complicado para la hermandad, bastante complicado y bastante histórico. ¿Por qué? Por dos motivos, por dos razones. Y además esto es una cuestión que en algunas fuentes historiográficas pues han cometido un error muy grave. ¿Por qué? Porque se nos dice que cómo va a estar constituida una hermandad, cómo se le van a constituir las reglas cuando la iglesia de Unión Santorum estaba cerrada. Bueno, pues según los nuevos datos que nosotros como historiadores en la hermandad, el profesor Alfredo Martínez y yo, pues estamos trabajando sobre ello, Don Nuño, las reglas de Don Nuño son de enero de 1356. Y el cierre de Unión Santorum, que creíamos que había sido anterior, no se produce hasta que se consideran los daños del terremoto del Cabo de San Vicente, que son producidos ya en agosto, ¿vale?
Entonces, a partir de agosto de 1356, cuando la iglesia de Omnium Sanctorum se declara en ruina, es cuando la hermandad se ve obligada a trasladarse a otro lugar, a otro sitio. De manera circunstancial en ese momento, pero después se va a convertir en un traslado definitivo. Y se traslada a lo que actualmente hoy conocemos como Hospital de las Cinco Llagas. Sí, sí, Ojo, sí. terrenos del Hospital de las Cinco Llagas, porque el hospital todavía no existía. No existía, en aquella claro. época. Es de Catalina de Rivera. Efectivamente. Sí. Entonces, allí había una ermita, la ermita de San Antón, y allí es donde se establecen esos, esa congregación, esa protohermandad, como te he dicho antes, porque sería pues probablemente una congregación conformada por muy pocos hermanos que tenemos también constancia al alba del Viernes Santo, al alba de la madrugada del Viernes Santo, pues efectuarían una estación penitencial, también muy diferente a la que estamos acostumbrados hoy, a la ermita de San Lázaro, que está pues prácticamente a 2 pasos y medio por un campo que estaría sembrado de cambroneras, hoy está todo edificado, pero que en aquel momento pues era un campo expedito pues, para poder hacer ese acto penitencial. Un acto penitencial que probablemente presidiría también un crucifijo, presidiría un sacerdote llevando un crucifijo alzado y que los hermanos, que no eran disciplinantes, porque esta hermandad nunca ha sido de hermanos disciplinantes, pues acompañarían pues con las cruces, porque la hermandad desde esa primera época se ve ya identificado también pues, con la nomenclatura de la cruz. Y esos son los primeros testimonios que podemos no certificar, porque realmente no tenemos una documentación fehaciente, nos faltan esas reglas de 1356, y ahora si quieres abordamos la cuestión, pero que tanto por tradición como por otros testimonios, que ahora ya te comentaré, pues relacionan esta hermandad actual con aquella protohermandad de 1340. Muy, muy interesante. Vamos a ver, yo tengo ahora, al hilo de todo lo que has dicho, que es interesantísimo, una pregunta que quiero que todos los oyentes sepan. ¿Qué ha ocurrido para que se pierda un documento tan valioso como esa primera regla? Pues ha ocurrido el tiempo. Y el tiempo con el papel, para alguien que es filólogo como yo, pues lo explica casi todo. El papel no aguanta agua, no aguanta calor, los incendios. La regla, ¿qué pasa con esa regla? Pues aparte de todas estas circunstancias del tiempo, de los avatares históricos, pues tenemos que a finales del siglo XVIII esas reglas hay que mandarlas a Madrid. Hay que mandarlas a Madrid porque hay una reestructuración de las cofradías y tienen que pasar por el Consejo de Castilla pues, para que se produzcan las aprobaciones de las distintas corporaciones penitenciales de toda España. Y entonces la hermandad ha de llevar esas reglas a Madrid. Y esas reglas pues se trasladan a Madrid, están en Madrid, hay un certificado de que están depositadas allí y a partir de ahí es cuando le perdemos la pista. Le perdemos la pista no porque no regresen a Sevilla, que esa podría ser una teoría, porque realmente si regresaron a Sevilla no hay constancia textual en ninguna documentación de actas de cabildo o ningún inventario en la que esas reglas ya figuren aquí en la corporación. Esa es una teoría. Otra teoría pues pueden ser los franceses. Cuando los franceses llegan aquí a Sevilla, 1810, esta hermandad fue bastante perjudicada, por decirlo de alguna manera suave. El paso del Señor, que era de carey y era de plata, pues es expoliado, destrozado, la plata y el carey desaparecen, se la llevaron lógicamente. Y una cosa que también es muy curiosa, los libros. Pues los libros, alguien puede decir, bueno, si no tenían valor, ¿por qué los franceses están con la cuestión de los libros y por qué asaltan los libros? Bueno, porque los libros estaban cantoneados en plata. Ah, vale. Entonces, pues esas cantoneras de plata era lo que le interesaban a los franceses. A los franceses. Con lo cual arrancan las cantoneras y muchos de esos libros ardieron en este patio en el que nos encontramos ahora. Pues porque, efectivamente, pues porque no tenían ningún tipo de valor para ellos y ese saqueo pues produjo que la hermandad pues tuviera mucha documentación perdida. Son las dos hipótesis de campo que tanto el profesor Alfredo Martínez pues, como yo pues tenemos. Lo que pasa es que, claro, después nos llevamos una curiosa noticia cuando hemos investigado el tema, que parece ser que alguien en 1868 aparece en la hermandad ofreciéndole a la hermandad la posibilidad de comprar esos libros. ¿Un anticuario tal vez? Un anticuario. Interesante. Un misterioso señor Calvo, no teníamos ninguna otra referencia, ahora ya sabemos que es un señor que se llama José María Calvo, que no tenía ningún tipo de negocio particular de libros, pero sí que parece ser,
según los últimos estudios que estamos acometiendo, parece ser que sí tenía una cierta tendencia a coleccionar libros de temática inmaculista, libros de temáticas relacionadas con Sevilla. Y ese señor pues aparece aquí ofreciéndole a la hermandad esa posibilidad. La hermandad en aquella época, finales del siglo XIX, pues estaba bastante mal económicamente y no se puede plantear la cuestión de comprar esos libros. Claro, claro. Y a partir de ahí ya tenemos el dato totalmente perdido. Y ahí es a donde nos estamos moviendo, pues el profesor Martínez y yo, pues ver dónde pudieron ser vendidos esos libros que no fuera Sevilla. Los últimos datos nos están diciendo que probablemente fuera Barcelona. Exacto, yo había oído en alguna información de que se recogió en la prensa no hace mucho tiempo que podía estar en Barcelona. Y sigue la línea de investigación, Seguimos, ¿no? la línea de investigación que nos está dando bastantes frutos, frutos que no son frutos de la archicofradía del silencio, porque por ejemplo en esa búsqueda pues el profesor Martínez ha encontrado unas reglas que estaban perdidas de la hermandad vecina del Santo Entierro, con lo cual pues buscando una cosa se encuentra otra. En tu casa estás buscando un cajón, unos calcetines y encuentras pues, una camiseta que parecía perdida. Pues esa es la labor que estamos teniendo ahora. Con lo cual, pues queremos decir a Sevilla, a los historiadores, que en muchos casos nosotros damos por definitiva muchas premisas que pueden que den la vuelta y aparezca nueva documentación que lo que es fijo en algunos aspectos y que no se mueve, pues sea más fluctuante de lo que aparenta. Claro, ojalá se encuentre, porque eso haría justicia, a mi entender, esto es una opinión mía, haría justicia de cara a certificar esta antigüedad de la que nos hablan muchos de los historiadores anteriores. Sin embargo, yo te quería comentar una cosa. Hay un historiador de nuestras cofradías del siglo XIX, José Bermejo y Carballo, que en Gloria Religiosa de Sevilla afirma lo siguiente: la Hermandad del Silencio no es de 1340, como afirman sus hermanos, sino de 1564. ¿Qué es lo que le llevó a José Bermejo y Carballo a hacer esta afirmación? Esa es una historia muy curiosa. Nosotros, en la historia de las cofradías, tenemos una muy mala costumbre, una muy mala praxis. Yo el primero, que es fiarnos de todo lo que se ha escrito anteriormente. Entonces, claro, tomamos por testimonio verdades, como he dicho antes, radicales, que no nos cuestionamos. ¿Por qué? Porque es muy sencillo volver a repetir lo que ya se ha escrito antes, y más cuando tenemos una autoridad tan fuerte como Bermejo. Pero claro, Bermejo tampoco es fiable al 100%. Y voy a contar la historia de Bermejo. Bermejo se basa en un libro que publica, hay historiadores que han dicho falsamente que lo publica la Hermandad del Silencio. No lo publica la Hermandad del Silencio, por mucho que figure en la portada pues una nomenclatura que no hemos sabido traducir. Lo publica un tal José María... voy a leer porque son muchos datos. No te preocupes, José María Montero de Espinosa. María Montero de Espinosa era un historiador aficionado de Sevilla. Un historiador aficionado que cuando firma la portada de su libro tiene una firma y pone V de la misma. Y alguno ha querido ver que ese libro era escrito por un hermano de la misma hermandad. Bueno, V significa vecino de la misma ciudad de Sevilla. Y además, cuando tenemos la posibilidad de leer ese opúsculo, que dice muchas cosas sobre la Hermandad del Silencio, que sí son verdad, y podemos además ratificarla, pues él mismo reconoce que no solo no es hermano de esa corporación a la que admira mucho, así lo dice, sino que incluso no ha visitado su archivo. Y él se basa, ya recuperando lo que tú me estabas diciendo, porque es curioso, porque en José María Montero de Espinosa da un testimonio contradictorio. Por una parte dice que la hermandad se fundó en 1564, pero por otro lado, varias páginas después dice que sus orígenes son de 1531. Ese es José María Montero de Espinosa. Entonces, él dice que se basa en el Abad Gordillo. Sí, sí. Bueno, pues del Abad Gordillo tenemos, porque el Abad Gordillo es un señor, un clérigo que escribe historia de la Semana Santa en el siglo XVII, pero no tenemos el libro del Abad Gordillo. Nosotros los textos del Abad Gordillo lo conocemos por copias de la obra original. Estamos hablando de un escritor del siglo XVII, corrígeme si me equivoco. Sí, sí. Entonces, claro,
hemos dado por sentado que Bermejo se basaba, porque ese primer escalón de José María Montero de Espinosa, muchos se lo saltan, pero que se basaba en las notas del Abajordillo. Sorpresa. El profesor Martínez y yo hemos tanteado los documentos que había del Abajordillo. Hemos dado, porque hasta ahora se conocía, pues una copia que estaba en la Biblioteca Nacional, en Madrid, otra copia que estaba en la universidad y otra copia que estaba en la Biblioteca Capitular Colombina. Bueno, pues hemos descubierto otra copia también en la Capitular Colombina, es decir, que del Abajordillo tenemos hasta 4 copias de esa primera obra. Y sorpresa, cuando habla de la Hermandad del Silencio y de sus orígenes, y dice, esta hermandad se fundó en el año, curiosamente, nos encontramos un hueco en blanco. El Abajordillo no se pronuncia. Entonces, no sabemos por qué Montero de Espinosa, a la hora de hacer su obra en 1816-17, dice esa fecha de 1564. Y a partir de ahí ya viene ese escalón de decir pues, que la Hermandad del Silencio tiene 2 teorías, una la de 1340, que era la que hemos comentado, y otra de 1564. Pero esa fecha de 1564, que aparentemente viene del Abajordillo, no viene ni del Abajordillo, ni viene de nadie, no viene de Bermejo, viene, efectivamente sí, de un señor que se llama José María Montero de Espinosa y que, voy a decirlo de una manera un poquito light, como dicen ahora los modernos, inventa esa fecha. ¿Por qué? Sí. Pues, No lo sabemos, pero de ahí viene esa fecha. Sí. Bueno, pues nada, muy interesante. Vamos a ver un poco dónde radicaba la hermandad. Al principio, después de Omnium Sanctorum, hemos comentado que hacía estación de penitencia, extramuro de la ciudad, pero luego se ubicó en otro sitio, la ermita de San Antón. Bueno, la ermita de San Antón es donde la hermandad llega, estamos hablando de la ermita de San Antón primitiva. Exacto, extramuro. Eso hay que precisarlo. Esa ermita es a la que llega la hermandad una vez que ha llegado de Omnium Sanctorum, porque tenemos la obra que se produce pues en la Edad Media, y entonces pues hay que trasladarse a otra iglesia. Se traslada allí y claro, el Hospital de las Cinco Llagas empieza a construirse ya en el siglo XV. Una vez que se construye en el siglo XV, pues tenemos que la hermandad, voy a decirlo también de una manera que a lo mejor suena un poquito grosera, pero sobra. Sí. Sobra porque se instalan nuevas dependencias, porque aquello ya se adecua más a hospital y porque la antigua ermita, pues parece ser, porque los terrenos de la antigua ermita de San Antón Extramuros todavía no se han localizado, probablemente esté debajo del recinto actual que ocupa la capilla de lo que es el actual Parlamento de Andalucía, la capilla de los claro, entonces, de los allá donde la hermandad radica durante muchísimo tiempo. Claro. ¿Qué ocurre? Primero, la hermandad está asfixiada, esa protohermandad está asfixiada a extramuros. Después está en unas dependencias que ya pues tienen otro efecto, ya es un hospital, y la hermandad pues está cada vez más incómoda. Y tenemos también la llegada de una nueva mentalidad, porque estamos ya a finales del siglo XVI, las mentalidades van cambiando, hemos pasado de una Edad Media a un Renacimiento, y estamos ya en otra etapa diferente. Y llega a la hermandad un señor al que la hermandad le debe muchísimo, que es un señor que aparte además fue un gran literato, que fue Mateo Alemán. Y Mateo Alemán, que tenía negocios con la Orden de San Antonio, pues propone a la hermandad trasladarse al centro, a Intramuros, lo cual le daría una vida muchísimo más de apogeo. Y dicho y hecho, finalmente la hermandad se traslada no directamente al lugar que nos encontramos, porque este era el convento de San Antón, el convento de San Antonio Intramuros, de San Antonio Abad, como actualmente se reconoce a la iglesia por su nombre, sino que estamos radicados en la calle Rioja actual, en un hospital que se llamaba el Hospital de Convalecientes. Ahí está la hermandad desde 1571 aproximadamente hasta 1579. Lo que ahora es el Santo Ángel. Más o menos. Más o menos. Sí. Y entonces pues ya a partir de 1579 la hermandad se traslada a estos muros y yo creo que es si no la hermandad que durante más tiempo ha estado radicada en un sitio concreto, una de las que más abolengo tiene con el lugar, porque pues, prácticamente desde 1579 hasta nuestros días pues ha estado
dentro de estos muros, exceptuando pues alguna circunstancia especial que han hecho que la hermandad tuviera que trasladarse por restauraciones o por algún tipo de historias extraordinarias. Muy interesante. Sabemos, Rafael, que existen testimonios de hermanos de la propia cofradía, incluso de personas de fuera, que dicen haber tenido delante la regla de 1356. ¿Qué me puede decir al respecto? Sí, porque esa es una de las lagunas que pueden decirnos a los que creemos que realmente la hermandad pues, se fundó en 1340 y que en 1356 tuvo reglas, ¿no? Bueno, ¿y ustedes en qué os basáis? Bueno, ¿y por qué os basáis con tanta seguridad? Bueno, hay diversos testimonios que a mí desde luego me ofrecen muchísima fiabilidad, sobre todo dos de ellos, me voy a centrar en dos de ellos. En 1728 hay un secretario de la hermandad que ante unas obras que se van a efectuar en la capilla, efectúa un inventario. Este secretario, que además tiene su nombre y su apellido, tenemos constancia que era don Isidro Fernando González, que después, por supuesto, fue incluso hasta hermano mayor de la corporación, pues realiza un inventario. Realiza un inventario en el cual, como si nosotros hoy pues estuviéramos de mudanza, va colocando los bienes que tiene la hermandad para que después se puedan recuperar tras todo el desastre, ¿no?, que origina una obra. Entonces, de la misma manera que nosotros hoy pues pondríamos en una caja, pues aquí está la ropa del niño, aquí está el televisor, aquí... Bueno, pues este señor se dedica en un libro de actas a poner todos los bienes que tiene la hermandad. Todos los bienes que tiene la hermandad, físicos, de su nazareno, la imagen de Nuestra Señora, los incensarios e incluso de su archivo. Y a la hora de describir todo lo que hay en el archivo, pues no solamente habla de unas reglas de 1356 que la hermandad posee, sino que también posee un libro de 1414 de patronato, otra serie de documentación también de carácter medieval, y es lo que el profesor Martínez y yo pues hemos dicho en más de un artículo. ¿Qué sentido tiene engañarte a ti mismo en una documentación privada que después ha llegado pues a lo largo de los libros de actas que tenemos en la corporación, lógicamente, pero que ese documento no estaba hecho de vías al exterior, sino era un documento interno? Entonces, ¿qué sentido tiene engañar ahí? Ese es el primer documento que yo le doy una fiabilidad para creer fervientemente en la existencia de esa regla de 1356, aunque físicamente no nos la tengamos hoy delante de nuestros ojos. Y el segundo documento, un documento también muy interesante. ¿Por qué? Porque he dicho anteriormente que teníamos que mandar a finales del siglo XVIII, y lo daba como una hipótesis de campo para la desaparición de las reglas, pues tuvimos que mandar las reglas a Madrid. Y lógicamente, pues había que certificar lo que se mandaba a Madrid. En ese momento hay un señor que es notario, no era el nombre de notario en aquella época, pero sí actuaba como notario, que era, además lo tenemos testificado como Francisco de Ascarza, que levanta actas de todos los papeles que se mandan a Madrid, y entre esos papeles, curiosamente, se vuelve a hablar no solo de la regla de 1356, sino de otra documentación que coincide con la que en 1728 previamente había hecho Isidro Fernando González. O sea, que las piezas del puzzle encajan totalmente. Alguien, porque vuelvo a repetir, no es mi tarea aquí engañar a nadie, ni jugar a, como decimos aquí en Sevilla, a dónde está la bolita. Bien, es verdad que este tal Francisco de Ascarza, que actúa como notario, era notario público de la Audiencia de Sevilla, pues era miembro de la hermandad, era secretario de la hermandad. Pero claro, lógicamente, cuando se levanta en una notaría, pues un escribano público levanta un documento, actúan también otras personas que están al lado. Y tenemos pues a un tal Pedro García, que también actúa como notario, certificando que ese documento existe y que se le han puesto por delante de su vista. Pedro García no era hermano de la hermandad. Así como podemos decir que Francisco de Ascarza sí era, pues este tal Pedro García no era. Yo creo que con estos dos documentos es más que suficiente para acreditar que esas reglas existieron y que estamos hablando con bastante fundamento histórico de una hermandad de 1340.
sin ánimo de ningún tipo de polémica, porque además sé que lo que alienta a tu labor que estás haciendo maravillosa no es echar a pelear a las hermandades entre sí, sino iluminar históricamente la historia de las mismas. Estamos en un patrimonio compartido, es el título que le hemos dado. Pero algunos historiadores actuales, con una polémica que yo creo que es artificial totalmente, que se ha originado hace de un año para acá, pues han querido echar a pelear a las hermandades entre sí, diciendo que la Hermandad del Silencio no tiene papeles del siglo XIV o del siglo XV. Bueno, pues cuando nos hemos puesto a investigar seriamente el profesor Martínez y yo, estoy nombrando mucho al profesor Martínez porque prácticamente estamos haciendo una dupla, porque él podía haber estado en esta misma entrevista de la misma manera que estoy yo. Bueno, pues hecho este breve inciso, cuando nos hemos puesto a investigar seriamente sobre todo esto de los papeles, pues nos hemos dado cuenta que las hermandades históricamente más antiguas de Sevilla, dígase la Hermandad de los Negros, actualmente de los Negritos, dígase la Hermandad del Gran Poder, dígase la Hermandad de Veracruz y dígase la Hermandad del Cristo de San Agustín, que son las 4 que están ahí en esa nebulosa medieval, ninguna, a pesar de lo que diga otro tipo de historiador que se ha manifestado tanto en programas como en redes, ninguna, y vuelvo a repetir, subrayando ese ninguna, posee documentación del siglo XV. Isidoro Moreno, que es el máximo especialista de la Hermandad de los Negritos, en su maravilloso libro que tiene sobre la hermandad, cataloga la etapa desde 1390, casi fundacional, hasta aproximadamente mitad del siglo XVI, como los años oscuros de la corporación. La Hermandad de los Negritos se basa en su antigüedad en un testimonio muy similar al que poseemos nosotros aquí. Un secretario que en el siglo XVIII hace un testimonio y dice: parece ser que según Alonso Morgado, pues esta hermandad tuvo orígenes en 1390. Veracruz ha hecho una exposición maravillosa en el Círculo Mercantil. Ninguna documentación propia de Veracruz proviene del siglo XV. Los testimonios más antiguos que tiene Veracruz, formales, son un libro de reglas, que por cierto lo tiene, porque es una maravilla histórica, y lo tiene a su disposición la Universidad de Sevilla, sí, que es de 1633, sí, creo recordar, iluminado por Juan de Herrera, es maravilloso. Eso es lo más antiguo que tenemos de documentación, sí, de Veracruz como hermandad, sí, de Veracruz. Sí tenemos documentación de otras Veracruz, que son lo que se expuso en el mercantil, de otras provincias, sí, y de otras... Y de Salteras, por ejemplo, algunos pueblos de la provincia. Pero Veracruz tampoco tiene papeles de esa época. Y el Cristo de San Agustín tampoco. El Gran Poder igual. Es que nos hemos llevado esa sorpresa porque cuando nosotros de buena fe hemos dicho vamos a ver lo que estos otros historiadores han visto de papeles antiguos del siglo XV. En Sevilla no hay papeles de hermandades del siglo XV. Lo más antiguo de papeles es lo que estamos hablando de esa nebulosa que podemos tener nosotros, el libro de reglas de copias de Mateo Alemán, 1643, el de Veracruz y algunos testimonios muy circunstanciales. Pero papeles como tal, ninguna hermandad puede testimoniar por medio de papeles que tiene esa antigüedad. Ese dato es muy interesante porque arroja bastante luz sobre un tema pues que acaba perdiéndose en la nebulosa de los tiempos. Y es un dato, ojo, que yo como cofrade y que me vanaglorio de tener un conocimiento medianamente porque me gusta la historia y porque me gusta la cofradía, yo desconocía, nos hemos tenido que poner ahora y es cuando sorpresivamente hemos dicho, bueno, pero si es que no hay nada. Incluso reconocido por los propios hermanos, porque el testimonio de Isidoro Moreno a mí me ha causado los años oscuros o los años negros. Sí, es como él cataloga esa primera nebulosa de los... O sea que estamos hablando de testimonio indirecto en cualquier caso antes de lo que es finales del 15 o comienzo del 16. El mismo testimonio que os he comentado yo ahora, el mismo testimonio de Isidro Fernández González en 1728 aquí, o el de Azcarza como escribano público, que levanta esa lista de lo que mandamos a Madrid, que después un procurador como Pedro García, pues también corrobora y testimonia como que es certero. Pues muy bien, es interesantísimo todo lo que estamos oyendo. Pues ya vamos a ir, ya estamos en la recta final de la entrevista. Vamos a ver, hay muchas hermandades que se titulan antigua, muy antigua,
primitiva, pero no hay ninguna que se titule La Primitiva Hermandad de los Nazarenos de Sevilla. Esto yo entiendo que le da un cierto carácter de autoridad a la entidad, o sea, a la corporación penitencial, pero también una responsabilidad. Digamos que otras hermandades se van a fijar en la Hermandad del Silencio, no digamos ya las filiales, porque esta hermandad tiene hermandades filiales que se han fundado y han aprobado sus reglas, tomando como modelo a la Hermandad del Silencio. ¿Es así? Es así. Entonces, con todo esto, la Hermandad del Silencio es una hermandad que está en el punto de mira, por así decirlo. Ante la situación de evolución de la Semana Santa, que tú ves que por una parte está masificándose, hay una serie de... como si se desvirtuara en parte algo, ahí lo dejo. ¿Cómo afronta la Hermandad del Silencio esta situación desde el punto de vista que hemos dicho? Es una cuestión bastante curiosa. Voy a empezar hablando del tema histórico para después contestar directamente a lo que me plantea. La Hermandad del Silencio, aparte de Primitiva Hermandad de los Nazarenos de Sevilla, por esa razón de que se origina Unión Santorum en torno a la imagen de Jesús Nazareno y los primeros hermanos siguen a Jesús Nazareno y por eso son nazarenos, de ahí el título de Primitiva Hermandad de Nazareno de Sevilla, tiene también el título de Archicofradía. Exacto. Archicofradía significa que eres la primera dentro de un grupo que tiene una devoción concreta similar. Entonces es Archicofradía porque es la primera de Jesús Nazareno y detrás de la Hermandad de Sevilla vienen aprobando reglas todas las hermandades de pueblos y de otras localidades, incluso fuera de España. Tenemos una filial en México, incluso curioso, en Manzanilla, curioso, México. No sé, yo pensaba que era solo a nivel de Andalucía o de España. En Europa e incluso también en América. Entonces, la responsabilidad con las hermandades filiales es enorme. No solo porque todas las hermandades filiales que se unen a nosotros pues gozan de las mismas indulgencias, de los mismos privilegios, de todo lo que a lo largo de la historia por la hermandad ha ido cosechando de devoción por Jesús Nazareno, sino porque también actúa de ejemplo y de banderín de enganche de la devoción del Nazareno sobre todas las restantes. Ya pues creo recordar que no superamos el centenar, pero por ahí vamos. No sé si son 98 o 99 hermandades de Jesús Nazareno. 98 hermandades, que tienen carta de filiación, que nos han pedido carta de filiación, porque después hermandades de Jesús Nazareno que no están afiliadas, hay más. Pero claro, que nos tienen en ese punto. Y después, a lo largo de la historia de la Semana Santa, la Hermandad del Silencio, por su manera de hacer las cosas, por su manera de banderín de enganche en otras cuestiones, como la Inmaculista en el siglo XVII, ha servido de referente para muchas cosas, incluso en su manera de procesionar. Entonces tenemos que a partir del siglo XVIII, con mucha responsabilidad, finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, se le conoce como madre y maestra de las cofradías de Sevilla. Una cuestión también muy, muy curiosa, que no sabe tampoco mucha gente, que la hermandad nunca en ninguno de sus títulos, ni en sus boletines internos, ni en sus cartas, nunca utiliza ese título de madre y maestra. Es un título que ha venido del pueblo de Sevilla para dentro, y nosotros, pues lógicamente nos llena de orgullo, pero que la hermandad no hace pública ostentación, ni pública ni privada, ostentación de él. Que no lleva ningún estandarte que diga nosotros somos la madre y maestra. Ni tampoco vamos, como dirían también actualmente, refregándoselo por la cara todo, sino que surge pues eso en el siglo XIX y que gracias a Dios, para nosotros, pues se extiende hasta ahora. De tal manera que hemos sido un referente en un tipo de hermandades que lleva una estética similar a nuestra, las hermandades de negro, por entenderlo, las hermandades serias de Rouen, muchas hermandades que se han fundado en el siglo XX nos han pedido las reglas para tener pues, la reglamentación de la misma manera que la de la Hermandad del Silencio, y eso se ve en la calle cuando estamos viendo una cofradía, que decimos, uy, mira, Hermandad de Negro, pues, y se toma esa referencia de la Hermandad del Silencio. Entonces, es una gran responsabilidad en muchas cuestiones, porque servimos de referente, y lo sabemos, no solamente a muchas hermandades de Sevilla que se han ido fundando a la manera nuestra, aunque no lleven de titular a nuestro Padre Jesús Nazareno, sino también en muchas localidades de fuera de aquí. A nosotros nos han venido, yo que he sido miembro de Junta de Gobierno, soy testigo directo de personas que vienen a
han venido de Granada, mira que vamos a fusionar una hermandad y queremos hacer una regla, o mira que vamos a fundar otra, cómo funcionáis, cómo... Y entonces pues han venido a enterarse de cómo se hacen las cosas aquí. La responsabilidad enorme, enorme porque no te puedes equivocar. Cualquier cosa que nosotros hagamos mal, estamos en el disparadero y eso también lo sabemos. Si aquí pues se roza la excelencia y un año no se roza la excelencia, nos van a dar palos por todos lados. Si en una hermandad pues de negro tú ves que un nazareno hace algo mal, pues bueno, vale, sí, pero si lo hace alguien del silencio, ojo, parece que se cae el mundo. Entonces, la responsabilidad es enorme. Eso por una parte. Por otra parte, también tenemos presente que somos una entidad religiosa, somos una entidad que nos debemos a la Iglesia y tenemos que servir también de banderín de enganche por casar la tradición con lo que viene en el futuro. Entonces la hermandad también tiene que estar de cara a lo que viene. Y ahora lo engancho con lo que tú estabas diciendo, la problemática de la Semana Santa actual. La Semana Santa actual es diferente, no digo de hace 100 años, digo de hace 10, de hace 20, de hace 30. Yo mismo, que tengo ya 50, veo una evolución de la Semana Santa de cuando yo era niño, de cuando yo era joven y de la Semana Santa actual. Y prácticamente ya con los medios de comunicación que tenemos, con las redes sociales, la Semana Santa tiene unos derroteros que prácticamente va cambiando de año en año. Entonces, la Hermandad del Silencio tiene, no digo especial importancia, creo que es otra hermandad más, porque creo que todo esto lo tenemos que cuidar entre todas las hermandades que estamos en Sevilla y cuidar determinados aspectos, pero el Silencio sí es verdad que por su historia, que por su trayectoria, pues sí tiene a lo mejor más que decir en estos aspectos. Bien, es verdad que es una hermandad que en cuanto a formación cuida mucho estos aspectos. No lo digo ni para bien ni para mal, lo digo para diferente. En esta hermandad, pues para tú formar parte de esta hermandad, no solamente es presentar una solicitud con unos papeles en regla y jurar reglas, sino que es preciso pues venir, hay 4 o 5 charlas, una charla que está dedicada a la historia, otra charla que está dedicada pues a la religiosidad popular, otra, es decir, hay un cierto sondeo para que la persona que se vaya a apuntar a la hermandad se entere de lo que es la Hermandad del Silencio y en caso particular de que no le interese o que no es lo que buscaba, pues elija a otra corporación que a lo mejor pues dé otra serie de normas. Y todos los hermanos que han pasado por ese proceso, hombre, tienen una formación que es diferente al que no la ha pasado en otro tipo de hermandad o en otras hermandades. Entonces nosotros en la hermandad le podemos exigir a los hermanos que ya forman parte del cuerpo de nazarenos y del cuerpo de hermanos determinadas cuestiones que en otras hermandades, que yo pertenezco a otras hermandades y he sido miembro de junta de otras hermandades, a lo mejor es más complicado exigir. Está claro que una buena formación y en el terreno espiritual, en el terreno histórico, va a ayudar a... Ojo, y una que se nos está olvidando mucho, incluso en muchas ocasiones hasta aquí, en mi Hermandad del Silencio. Estamos a lo mejor abusando, está muy bien la formación espiritual, pero estamos olvidando la formación cofrade o cofradiera. Cada vez me encuentro yo, por mi profesión, tratando con chavales, que por desconocimiento pues hay determinadas cuestiones que una generación sabíamos de cofradía y sabíamos que se hacía la cosa de la cofradía de esa manera y ahora pues no. Te voy a poner un ejemplo muy, muy claro. Antiguamente, cuando yo veía la Semana Santa de mi juventud, pues estábamos en la carrera oficial, que por cierto no es un sitio muy recomendable porque es muy aburrido desde la Semana Santa, pero bueno, tú ves la Semana Santa en la carrera oficial y pasaba la bandera pontificia y todo el mundo sabía que se tenía que levantar porque la bandera pontificia representaba el poder papal y era como si pasara el Papa. No había ningún tipo de problema y todo el mundo sabía eso. Vamos a observar hoy quién en la carrera oficial o en cualquier otro sitio, pues al paso de la bandera pontificia, por ejemplo, muestra respeto a esa bandera pontificia. Es una insignia más, es una bandera más. Entonces, esto que estoy contando yo ahora, incluso aquí en mi hermandad, habrá hermanos que lo desconocen. Bueno, pues eso es una formación cofradiera que se está perdiendo. Sí, sabemos mucho de marchas, de cómo se lleva el paso con el costal, tenemos 1000 costales, las marchas con partituras, que no me estoy metiendo con las marchas, ni con las bandas, ni con los costaleros, pero sí es verdad que estamos desvirtuando un poco ese conocimiento cofradiero que antes sí se poseía. Y ahora pues cada vez
parece que importa menos. Sí, sí, sí. Y esa esencia creo que debemos conservarla. Está claro, está claro. Y creo que la Hermandad del Silencio puede ser un buen punto de referencia en este sentido. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Bueno, pues ya vamos a ir dando por concluida la entrevista, agradeciéndote de verdad tu interesante aportación, que estoy seguro que a todos los seguidores del canal la Semana Santa dibujada les va a resultar instructivo, a la vez que ameno e interesante. Y nada más, ya solo queda pues de verdad agradecértelo otra vez y convocaros a todos a próximos programas en los que abordaremos la historia y la antigüedad de otras corporaciones dentro de este espíritu que tenemos de buscar de sacar a la luz el patrimonio compartido que es esta historia, que nunca debemos olvidar, porque si olvidamos la historia, olvidamos nuestras raíces. Entonces, este programa va en esa línea y les convoco de verdad a que sigan conociéndonos, conociendo la historia, la antigüedad de otras hermandades como el Valle, que va a salir el Gran Poder, Veracruz y otras corporaciones, porque de verdad que conociendo eso se conoce, corrígeme si me equivoco un poco, la esencia de lo que es esta celebración. Pues, si no nos conocemos a nosotros mismos desde la raíz, como tú has dicho, pues lógicamente claro, se desvirtúa, se pervierte y al final termina intoxicándose todo. Efectivamente. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti por esta oportunidad que me has dado. Hasta luego.